revuelta que es sofocada. La segunda viene pues por un exceso en sus atribuciones de Poncio Pilato, que coge parte del dinero de las ofrendas del templo para sufragar un acueducto. Provoca otra revuelta. Casi coincidiendo con la detención, ejecución de Jesús, pues hay un motín de los galileos, donde se han derramado sangre de los galileos, atestiguado por Lucas, capítulo 13, 1. Y, por último, un motín del término griego que se utiliza en plural letai, que su traducción no es ladrones a secas, tiene el sentido de bandidos, y bandidos con un significado próximo a lo que nosotros hoy podemos entender por terroristas. Entre ellos está Barrabás, del que los historiadores coinciden en aceptarlo como un personaje histórico, aunque tienen su contra de que sospechosamente pues el nombre, Barrabás, Bar Abba, en arameo es el hijo del padre. Entonces estos son los que ejecutan junto a Jesús, que no tiene nada que ver con la tradición del buen y el mal ladrón, sencillamente se trata de un mismo proceso por los mismos delitos, y el grado de represión de Roma, pues dependiendo de la magnitud, se limitaba o bien a descabezar al movimiento, o bien el líder y alguno más, o bien, si el peligro realmente era importante, pues a eliminar y ejecutar pues al mayor número de personas posible. El último episodio protagonizado por Pilato es la matanza de samaritanos en el monte Gafirín, que se cedió de tal modo que las protestas ante Roma pues van a provocar su cese. En el año 36 es destituido como gobernador y nombran a otro. En el año 44, alguien que nos nombran, pues es también jefe del Letai, jefe de bandidos, este es capturado y disuelto el movimiento. En el año 40 y algo, un tal Teudas, este es otro autoproclamado Mesías, ejecutado. En el año 50, como veis, la tensión antirromana pues va creciendo y en consecuencia el fervor y la temperatura mesiánica va creciendo a medida que el conflicto con Roma es cada vez más insoportable. No solamente por las condiciones particulares de opresión, sino también por razones religiosas. Es decir, desde la perspectiva judía se entiende que consentir esa situación de algún modo es una traición a su Dios. Es decir, la tierra que Dios le ha dado no puede ser ocupada, pisada, sin ofrecer resistencia. Un episodio un poco escatológico en el sentido normal del término. En el año 50 nos proporcionan noticias de que durante la Pascua judía a un legionario no se le ocurre otra cosa que dirigir sus ventosidades a los peregrinos que estaban acercándose al templo, en revuelta y masacre consecuente. En el año 52, un tal Eleazar, que lleva 20 años practicando la guerra de guerrillas desde la montaña, pues es combatido por Roma, se zanja la cuestión, este es conducido a Roma y ejecutado, y muchos de sus seguidores crucificados. En el año 55, un tal el profeta egipcio, ya la cosa va subiendo de tono, y este lanza un ataque organizado contra Jerusalén, contra las tropas romanas en Jerusalén, ejecutado también. En este siglo I, el momento desencadenante es a partir del año 66, Menahem, descendiente de Judas el Galileo, pues es el que lidera la primera guerra judía. La cosa es tan seria que la respuesta militar de Roma es tremenda. En 2 legiones, primero con Vespasiano, luego con Tito, que deciden, harto ya de la conflictividad y del problema judío, darle una solución militar. La solución militar, bueno, pues aparte de el asedio, entrar en Jerusalén, la destrucción del templo y la prohibición de que los judíos vuelvan a Jerusalén.
Este año 70, es decir, cuando la esperanza mesiánica fuera del judaísmo, veremos ahora la relación con el cristianismo, se desvanece, es un año fundamental porque veremos que es a partir del año 70 cuando se redactan todos los evangelios del Nuevo Testamento. Un episodio asociado al fin de la guerra judía es la resistencia en la fortaleza de Masada, donde Eleazar pues, ofrece allí una resistencia absolutamente numantina, símbolo político para Israel, que termina con la inmolación, con el suicidio de los 960 que resistían en la fortaleza, incluidos mujeres y niños. Se suicidan, se matan unos a otros para no permitir que hubiera ningún prisionero en manos de Roma. El último episodio ya por fin, la Segunda Guerra Judía de Bar Kokhba en 1932, con el mismo resultado. Esas son las circunstancias histórico-políticas, ¿no?, en las que transcurre pues, la acción, la predicación pública de este hombre, de Jesús de Nazaret, y que nos permite pues, un poco entender su desenlace. En eso yo creo que está suficientemente claro. Todas las razones de tipo religioso, doctrinal, etcétera, etcétera, no pintan absolutamente nada en esta etapa final. Es decir, Roma no se mete, ni le preocupa, ni le interesa ninguna cuestión interna de naturaleza religiosa. Roma sencillamente no quiere problemas y donde ve una amenaza, pues la ataja a tiempo. Después de la muerte de este hombre, pues panorama negro para sus seguidores. Sus seguidores no muy allegados, pues este seguimiento popular que tuvo, pues no sabemos si absolutamente masivo o no, pero sí un seguimiento popular se desvanece por completo. Es decir, desde la óptica judía y con su concepción mesiánica, la idea de Mesías y fracaso son términos contradictorios. Es decir, la lectura que se hace es tan simple como fracasar en esa tarea, y la tarea conlleva la derrota de Roma y la instauración terrenal del reino, equivale automáticamente a la falsedad de ese presunto Mesías. Es decir, la mayoría de la gente va a ver, este es uno más de la larga lista que han pretendido ser y luego los hechos nos han demostrado que no era. Sigamos esperando. Eso desde el marco judío. Sus seguidores más allegados, y aquí pues posiblemente no pasen de un centenar, sus seguidores más allegados pues tienen un poco el dilema de cómo asumir lo acontecido, qué sentido encontrarle a lo que acaba de ocurrir, cómo reinterpretarlo. Este grupo va a ser la primitiva comunidad judeocristiana de Jerusalén, que van a mantener su adhesión a este personaje. Pero hay que empezar a hacer algunas reelaboraciones. El núcleo ideológico común a las facciones que vamos a ver dentro de este pequeño grupo, pero ya hay facciones. Estoy hablando en torno al año 35-40. Hay que reelaborar algunas cosas. Bueno, la primera, la propia concepción del mesianismo judío. El mesianismo judío actúa en una sola etapa. Es algo puntual en la historia, con éxito, mientras que aquí mantener la adhesión a este personaje, seguir considerando lo que es el Mesías judío que están esperando, pues exige elaborar la idea de una acción mesiánica en dos etapas. Entonces, esta gente pasan los días y los meses
en la creencia fervorosa de que va a volver de un momento a otro, de que se va a producir esa segunda venida, lo que es la parusía, ¿no? La segunda definitiva y triunfante venida. La tarea que empezó la va a culminar de una vez. Por supuesto, esta reelaboración del mesianismo judío todavía dentro del marco doctrinal judío. Exige la creencia en su resurrección. Esa creencia es asumible perfectamente dentro del marco doctrinal judío. Ya se lo han atribuido a otros, que también Dios los resucitó, pero se trata sencillamente de que este hombre, que es el auténtico Mesías, Dios lo ha resucitado y de un momento a otro viene y termina la tarea. Esa es la esperanza, el núcleo ideológico común a esta comunidad judeocristiana de Jerusalén. En ella, sin embargo, empiezan a aparecer tendencias. Dentro de los estrictamente hebreos, vamos a hablar un poco de hebreos radicales y de hebreos moderados, las discusiones empiezan por qué condiciones poner a los no judíos que pretendan convertirse. Convertirse no al cristianismo, hacerse judíos. El grupo radical, que está liderado en un primer momento por Santiago, este que he nombrado como el hermano de Jesús, entiende que las condiciones pues son las de siempre, es decir, está clarísimo: aceptación de la ley judía en su totalidad, empezando por la circuncisión, inexcusable la circuncisión. Los hebreos moderados, donde está Pedro y donde posteriormente se suma Santiago y asume el liderazgo, atenúan esas condiciones, fundamentalmente eliminan la exigencia de la circuncisión, pero hay que cumplir el decálogo y hay que cumplir, aunque sea de forma reducida, la larga lista de preceptos noachitas, de las normas de Noé, dirigidas sobre todo a pureza en cuanto a alimentación, participación en ritos, etcétera, etcétera. El otro grupo es el grupo, son judíos que han llegado a Jerusalén, pero proceden de comunidades helenísticas, formado en otra mentalidad más abierta, donde van a defender la tesis de que para los gentiles que quieran convertirse no hay que exigir la circuncisión, que basta sencillamente pues con acatar la ley, pero sin este cumplimiento de toda la normativa, de todo el rigor haláquico que conlleva pues la religión judía. Este grupo es el liderado por Esteban, que pasa a la historia pues como el primer mártir cristiano. Este es lapidado. Es lapidado por orden del Sanedrín, porque entiende que lo que propone rompe los marcos doctrinales del judaísmo. Su grupo es perseguido, pero, es decir, un sector o un minigrupo dentro del ya pequeño grupo de judeocristianos son perseguidos solamente los judíos helenísticos, mientras que a los otros, los que lideran Pedro y Santiago, no se les molesta. Esta gente pues van a marchar a la diáspora y van a ser fundamentales cuando empiece la construcción de las comunidades paulinas helenísticas. En este panorama pues aparece el personaje decisivo para la historia del cristianismo. Si dije antes que Jesús es solo el fundamento de esta nueva religión, desde el punto de vista doctrinal e ideológico, clarísimamente el fundador de esta religión es Pablo de Tarso. Bueno, este es un judío de la diáspora. Tarso es una ciudad helenística al sur de Turquía, judío, fariseo,
que la primera conexión con el grupo de judeocristianos de Jerusalén es desde su estricta ortodoxia farisaica. Los Hechos de los Apóstoles dan la información de que él participa, no de forma muy activa, dice que se limitó solamente a guardar las vestimentas de los que estaban apedreando a Esteban. Ese es el primer contacto. Bueno, a partir de aquí, Pablo empieza a asumir protagonismo. Contamos con sus cartas, luego hablaré un poco del canon, pero un poco anticipo ya, son los textos más antiguos del cristianismo. En eso la presentación normal que se hace del Nuevo Testamento confunde un poco intencionadamente, ¿no? Es decir, se presentan primero los evangelios como si ese es el mensaje original y luego vienen pues cartas, etcétera, cuando la realidad es otra. Es decir, el núcleo doctrinal lo construye entre el año 50, en el que escribe la primera carta de Tesalonicenses, hasta el año 60, más o menos, donde se refunda la segunda carta a Corintios. Ese es el núcleo doctrinal, 50-60, ya está elaborado. Ese núcleo doctrinal, ya veremos, es el que va ganando fuerza y el que va a dar pie a la redacción de los evangelios, que son paulinos, como lo es todo el Nuevo Testamento. Pablo nos cuenta el episodio de su mal llamada conversión, en el viaje a Damasco, persiguiendo también a este grupo de judeocristianos. Pablo nos cuenta pues esa peripecia vital que él describe, y una cosa sí conviene que dejar claro, es decir, Pablo no tiene nada a lo que convertirse, no hay conversión posible porque no hay nada a lo que convertirse. Eso a lo que luego pues otros se convertirán es precisamente elaboración suya que está por realizar. Bueno, Pablo no conoció personalmente a Jesús, ni tuvo ningún interés por el Jesús histórico. Toda la elaboración doctrinal, toda la reinterpretación, la lectura de la figura de Jesús, del sentido de su mensaje, de su muerte, etc., es una construcción personal de Pablo, que prescinde completamente de datos históricos que él conocía y podría conocer. Pero si algo llama la atención es el desinterés absoluto por el Jesús histórico. Él va a elaborar ese Jesús que luego es fundamento de esa religión. De Pablo hay que decir que su situación para influir doctrinalmente en este grupo, su situación de partida es pésima, absolutamente pésima. Para empezar, ha empezado persiguiéndolos, tiene ciudadanía romana, algo que no es muy del agrado, ni obviamente pues de los judíos hebreos. Y el no haber conocido, el no ser testigo presencial, pues significa que todo rumbo doctrinal que él quiera imponer no está avalado por nada ni por nadie. No solo no está avalado, sino que como está funcionando esta primitiva comunidad, es el depósito, el criterio, lo tienen los que fueron compañeros de vida y aventura, los testigos presenciales, el grupo de los 12, del que también podemos afirmar que es histórico. Con la carga del simbolismo, efectivamente, de recoger las 12 tribus de Israel, pero el grupo humano de los 12 parece que sí tiene fundamento histórico. Bueno, Pablo tiene que empezar toda una campaña para hacerse con una posición de poder. Lo primero que tiene que hacer es justificar por qué puede prescindir del magisterio de Jerusalén. Es decir, se da a sí mismo carta de autoridad pues, para impartir magisterio, prescindiendo, ignorando y en contraposición a lo que digan en Jerusalén.
A eso el tema es fundamental para él, decide un poco la suerte de su proyecto y le dedica pues bastantes textos en las cartas. Por ejemplo, en Gálatas 1, lo primero que dice: yo, Pablo, elegido apóstol no por disposición humana, ni por intervención de hombre alguno, sino por designio de Jesucristo y de Dios Padre. En esta etapa de expansión y predicación, pues el proceder de alguien, el ser designado por alguien, pues yo vengo de parte de Pedro, yo vengo de parte de Santiago, bueno, pues no deja de ser una carta de presentación. Precisamente lo que Pablo no está dispuesto a pedir, y entonces quiere dejar claro: mi carta de presentación, yo soy apóstol por designación divina. En la misma línea, pero con un dato importante. Santiago, Pedro y Juan, Santiago el hermano del Señor, al que así es como siempre se refiere Pablo en sus cartas cada vez que lo nombra. Y Jacobo, Adelfos Tuquiri. Santiago el hermano del Señor, Pedro y Juan, dice, los respetados como pilares. Pablo tiene que ir a Jerusalén, ahora explicamos un poco el porqué. Bueno, pues nos dieron la mano, de acuerdo en que nosotros nos dedicásemos a los paganos y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres de allí, y eso en concreto lo tomé muy a pecho. Pertenece a Gálatas 2, luego el final. Lo del tomarse muy a pecho, la petición de Pedro de que se encargue de los pobres de Jerusalén. Los pobres de Jerusalén es la propia comunidad de Jerusalén. El fervor escatológico, el convencimiento absoluto de que la vida ordinaria ya no merece la pena, de que estamos a punto de empezar a vivir el tiempo extraordinario, bueno, pues le lleva a esta comunidad a prácticamente la ruina económica. Es decir, desatienden el trabajo, no hay ocupaciones, el testimonio de sus actividades, pasaban el día juntos en oración y visitando el templo, y sus únicas fuentes de ingreso pues son los que se integran en la comunidad, a los que se les exige que vendan los bienes y los pongan a disposición de la comunidad. La exigencia era muy rigurosa. Los propios hechos pues nos informan de un tal Ananías que lo hace, pero se guarda un sobre para él, ¿no?, de repuesto por si la cosa no sale bien, y la censura es tremenda, Es decir, aunque entregó la mayoría de lo que vende, pero eso era inadmisible. Bueno, sobre esa base económica, pues evidentemente no hay comunidad que prospere, ¿no? En una comunidad donde los bienes se tienen en común, pues los que tienen interés en acceder en ella, pues obviamente son más los que esperan recibir algo que los que tienen que empezar deshaciéndose de sus bienes y haciendas. El tomarse esto muy en serio, efectivamente, Pablo nos informa de que lleva el dinero recaudado en las comunidades helenísticas a Jerusalén, para que esta gente pues sigan funcionando en su estilo de vida. Bueno, un poco pues va quedando claro que quien paga manda, ¿no? Entonces, esa legitimidad, que ya hemos visto cómo se construye Pablo, poco a poco va dando resultados, y el texto que empecé a leeros de Gálatas 2 termina del siguiente modo. Dice, pero cuando Pedro fue a Antioquía, tuve que enfrentarme abiertamente con él a causa de su culpable proceder. Es decir, el liderazgo que le permite ya juzgar la actuación de uno de los principales, una de las columnas, como lo ha nombrado antes, del grupo de Jerusalén, es total. Las circunstancias históricas además van a jugar a favor del proyecto paulino. Lo que he expuesto antes de la perspectiva histórica, esa comunidad de Jerusalén prácticamente es destruida en la Primera Guerra Judía. Hay noticias de una legendaria huida a Transjordania, donde, si siguen existiendo, no hay noticias de su influencia. Eso, el estilo de vida, el marco restringido exclusivamente a judíos, pues prácticamente las posibilidades de crecer como movimiento de los hebreos de Jerusalén, los que Mosterín, al que le gusta crear términos,
llama jesusitas, ¿no?, el grupo de los jesusitas, pues las posibilidades de crecimiento pues son prácticamente nulas. Todo eso pues va a hacer que a Pablo pues se le quede por delante todo el campo abierto para él, campo que va a ir conquistando por la